Vamos a solucionar el problema del doble péndulo. Mejor dicho, vamos a llegar a las ecuaciones de movimiento del doble péndulo usando mecánica lagrangiana. Primero hay que hacer unas asunciones. Primero, las masas de estos dos puntos son puntuales. Se encuentran en un solo punto y están bien distribuidas. Segundo, las cuerdas actúan más como si fueran palos rígidos, como si fuera este lápiz. No vamos a tener en cuenta que hagan movimientos como este, que se, que se retuerzan, en pocas palabras. Que hagan cualquiera de estos movimientos, no los vamos a tener en cuenta. Vamos a decir que actúan como esto, como si fuera este lápiz. Listo. Entonces, para empezar a resolver este problema, tenemos que nombrar las variables. Entonces, primero, esta masa va a ser M1. Esta segunda masa va a ser M2. Después podemos notar que acá se forma un ángulo con respecto a la vertical. Entonces acá este ángulo lo vamos a llamar θ1 y cuando proyectamos en la segunda masa este ángulo, este es el que vamos a llamar θ2, que es el ángulo que forma con la proyección de la vertical esta cuerda. Segundo, las cuerdas las vamos a llamar de esta forma. Esta cuerda, L1, tiene una longitud de L1. Y la longitud de esta otra cuerda la vamos a llamar L2, ¿cierto? Entonces, para empezar a resolver casi cualquier problema que tenga que ver con mecánica lagrangiana, tenemos que establecer las coordenadas, el sistema de coordenadas de estas. Entonces, para esto, primero vamos a decir, como dije, 0, 0. Esta acá va a ser el 0, 0, el origen. Segundo, en algunos problemas o algunas soluciones, a algunos les gusta decir que y acá, y hacia abajo, es positiva. Yo acá voy a ser más formal y voy a usar y negativa acá, x positiva acá y, sí, y positiva acá y x negativa acá. Listo. Entonces, primero nos va a tocar encontrar las coordenadas en términos cartesianos de cada punto. De este punto va a ser, este sería su x1. Entonces, x1, que es igual, es seno de θ1 por la hipotenusa, L1. Entonces, sería L1, la hipotenusa, por seno de θ1. Segundo, después, para y1, necesitamos encontrar este lado. Este lado es igual a, pues, esto mismo, pero con L1 coseno de θ. Entonces, L1 coseno de θ, pues, porque estamos encontrando el adyacente, θ1. Listo. Ahora sí queremos hacer este proceso para el segundo lado. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca tener en cuenta que tenemos que sumar x1, porque miren, acá ya hay un progreso hecho, como una distancia recorrida. Entonces, primero voy a sumar x1, que sería L1, seno de θ1. A esto, y tenemos que, pues, eso se lo sumamos a esta, como la distancia, además de eso que tiene, que como θ2 está acá, seno de θ2 por L2. O sea, más L2, seno de θ2. Acá, lo siento, se me olvidó colocar negativo, pero como y es negativo, esto también es negativo. Entonces, menos L1 coseno de θ1. Listo. Ahora haciendo este proceso para y2, tenemos que es menos, pues, como ya dije, tenemos que recorrer este coso antes. Entonces sería menos L1 coseno de θ1, porque ya acá hay una distancia en y recorrida. Entonces a esto también le tenemos que añadir esta distancia en y, está acá, y2, que es coseno de θ2 por L2. Y como es negativo por y, L2, coseno de θ2. Acá tenemos ya nuestras coordenadas. Con eso ya podemos empezar todo el proceso necesario para llegar al lagrangiano. Sí, como el segundo paso más importante sería el lagrangiano. El lagrangiano se denota con la letra L y es igual a T, la energía cinética, menos U. Antes voy a decir qué es la energía cinética. La energía cinética T es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Velocidad también es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. ¿Listo? Esa también se suele expresar como
un medio de masa por, entre paréntesis, x' cuadrado más y' cuadrado más y así. Así con todas las dimensiones que queramos. En este caso estoy usando solo estas dos. Estoy usando x y y, no estoy calculando algo en 3 dimensiones. Entonces, como estoy calculando algo en solo 2 dimensiones, solo necesito estas dos. Este primo, por si acaso, es otra notación de decir derivada. Listo. Y la energía potencial, denotada por la letra U, U es igual a mgy. Ya siendo la posición. Creo que no necesita más explicación posterior. Listo. Para este proceso, primero voy a empezar con U, con la energía potencial. Entonces, sacamos acá otra hoja, en la cual acá podemos empezar a hacer el proceso para energía potencial. Proceso para energía potencial, primero voy a volver a copiar lo que queremos llegar. Es igual mgy. Como tenemos dos puntos, como ya había mostrado antes, acá hay, pues, hay dos puntos de masa, tenemos que encontrar la energía potencial de estos dos. La energía potencial de, pues, M1 y de M2. Entonces, y la sumamos para tener la total. Listo. Entonces, primero voy a hacer el paso que requiere, pues, la energía potencial del primer punto. Entonces, voy a colocar acá la hoja para tener la coordenada clara. Entonces, sabemos que es, primero, la parte del primer punto de masa, entonces, menos L1, ¿sí? Por mg y, pues, por coseno de teta 1. Esta m es m1 porque estamos calculando de este punto, entonces m1. Coseno de teta de L1 es y. Lo dejo así para que sea más fácil de leer, pero estas dos son las que crean y. Listo. A esto le tenemos que sumar esta segunda posición. Entonces, le sumamos mg por, pues, por esta expresión. Esta m, como ahora estamos haciendo el segundo punto, es el segunda masa, m2. Entonces tenemos menos L1 coseno de teta 1 menos L2 coseno de teta 2. ¿Cierto? Entonces acá tendríamos ya nuestra energía potencial. Entonces, ya que tenemos la energía potencial, la voy a anotar en otra hoja porque esta será de utilidad para después cuando vayamos a hacer otro proceso. Cuando ya vayamos a anotar todo el Lagrangiano. Entonces tenemos que U, la energía potencial, es menos L1 masa 1, constante de la gravedad, por coseno de teta 1. Correcto. Esto le sumamos masa 2 por constante de la gravedad por menos L1 coseno de teta 1 menos L2 coseno de teta 2. Listo. Esa sería nuestra energía potencial. Listo. Vamos a mover esto para guardarlo después. Listo. Ahora, con este espacio restante podemos hacer lo que sería la energía cinética. La energía cinética, pues, es más complicada porque implica más trabajo con derivadas. Entonces, la masa de cualquier punto por x' cuadrado más y' cuadrado. Eso va a ser nuestro paso. Primero, antes de calcular la suma de ambos, primero voy a hacer, pues, el primer paso con el primer punto. Entonces, sería un medio masa 1, porque recuerden, estamos tratando con el primer punto, con masa 1. Listo. Entonces, nos toca acá llegar, ¿cuál es la derivada de x? De x1. Entonces, va acá a sobrepasar esto y vamos a escribir x1'. Pues acá si vemos, sabemos que x1 es L1 seno de teta 1. ¿Qué ocurre? Teta es una función en el tiempo, ¿cierto? No es lo mismo que, que pase 15 segundos acá a que pasen 2 o así. La posición, o sea, el ángulo va a cambiar con el tiempo porque es una función del tiempo. ¿Qué significa? No podemos derivar esto así normal porque teta 1 es una función, lo que significa que tenemos que hacer ley de cadena porque también tenemos que sacarla. Entonces es ley de cadena, L1 se mantiene igual por propiedad de constantes. Sacamos la derivada de teta 1 con respecto al tiempo, teta' por seno de teta, por coseno,
porque es la derivada de seno. Entonces, L1, ¿sí? Por teta 1 prima, o sea, nuestra derivada, por coseno de teta 1, que es la derivada de esto. Como acuerdan, esa es la regla de la cadena. Listo. Entonces, ahora tenemos que hacer el mismo proceso, pero para Y1. Acá, es el mismo proceso, solo que la excepción es que la derivada de coseno es menos seno, volviendo este menos positivo. Entonces tendremos L1, teta 1 prima, seno de teta 1. Listo. Acá tendremos las derivadas de puntos 1. Para aprovechar, también vamos a hacer la de los dos, del segundo punto de masa. Listo. Esta sería la misma derivada que ya habíamos calculado antes. Entonces vamos a copiarlo acá, que sería L1, teta prima 1, coseno de teta 1. Y esto, sabemos que teta 2 también es una función en el tiempo, regla de la cadena y nos quedaría algo muy similar, sino idéntico, solo que cambiando las variables. Entonces L2, teta prima 2, coseno de teta 2. Listo. Esa sería nuestra derivada del punto 2. Nuestra derivada de la posición en Y, o sea, nuestra velocidad en Y, es si derivamos esta expresión. Como vimos antes con X, con el 2, sabemos que esa expresión se va a mantener igual porque por propiedad de la suma sigue siendo lo mismo. Entonces nos va a quedar L1, teta 1 prima, seno de teta 1. Esa expresión va a ser igual, solo que cambiando de nuevo las variables, entonces más L2, teta 2 prima, coseno de, disculpa, seno. Seno de teta 2. Listo. Ya tenemos estas derivadas. Con estas derivadas ya podemos empezar a calcular la cinética. El problema de la cinética es que es más álgebra. Entonces, acá tenemos un medio de masa 1. Entonces, significa que acá estamos trabajando con estos dos. Entonces, L1, teta 1 prima, coseno de teta 1. Todo esto cuadrado. Cuando esto está al cuadrado, ¿qué significa? Que todos los términos acá adentro se van a elevar al cuadrado. Entonces borramos el paréntesis y colocamos el cuadrado. Entonces cuadrado de este también y este también. Entonces nos queda L1, teta 1, coseno 1, todos esos al cuadrado. Y esto se lo tenemos que sumar. Le sumamos esto. Como esto también va a estar al cuadrado, ¿qué significa? Que más L1 cuadrado, teta prima 1 cuadrado, seno de teta 1 cuadrado también. Todos estos van a ser términos cuadrados. Si pueden notar, acá va a haber L1 y teta 1 y acá también. Significa que acá podemos hacer un factor común. Haciendo un factor común nos damos cuenta que podemos tener esta expresión final. M1, L1 cuadrado, teta primo 1 cuadrado. Y nos queda dentro coseno de teta 1 cuadrado más seno cuadrado de teta 1. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Por identidad pitagórica, por la identidad trigonométrica pitagórica, sabemos que este valor, pase lo que pase, cualquier valor sea teta 1, nos va a dar 1. Y si sabemos que esto es 1, significa que esta expresión se mantiene igual. Listo. Entonces acá tendríamos la primera parte. Voy a colocar acá una línea para marcar que todavía falta. Listo. Entonces acá nos falta pues calcular T2, o sea, la otra parte de la ecuación. Entonces para calcular la otra parte de la ecuación, usamos un medio más A2 porque ya paramos de usar solo M1 y ahora nos vamos al segundo punto de masa, M2. Listo. Entonces M2 sería multiplicado por pues el cuadrado de estas dos. Listo. Esto sí lo voy a anotar en paréntesis porque se aprecia mayor complejidad. Listo. Ya acabo de escribir toda la ecuación de esto. Entonces acá el cuadrado y cerramos el paréntesis. Apenas se logra cerrar. Listo. Ya tenemos esto. Acuerden antes de que cuando elevas, digamos, un a más b, si elevas esto al cuadrado, eso te va a dar a cuadrado más 2ab más b cuadrado.
¿Listo? Entonces, aplicando esa misma lógica, tendríamos que colocar, voy a colocar acá un medio de masa 2 por, por esta expresión. Entonces, primero, elevando esto al cuadrado, ¿qué nos da? L1, teta 1, prima, cuadrado, por coseno teta 1, todo esto al cuadrado. Entonces vamos a copiar esto. L1, teta 1, prima, cuadrado, coseno de teta 1, cuadrado. Esa es la primera parte de la expresión. Listo. Ahora más 2AB, más 2 veces es mi producto entre estos dos. Entonces el producto de estos dos, sabemos que va a ser pues más 2 L1, acá el L2, teta 1 y teta 2. Vamos a intentar agrupar como estos términos parecidos, semejantes. Y los cosenos, coseno de teta 1, coseno de teta 2. Listo. Con estos términos, solo nos quedaría este al cuadrado, que sería L2 cuadrado, teta 2' al cuadrado, coseno de 2 teta al cuadrado. ¿Listo? Entonces, sería parecido a lo que hicimos acá, a este proceso, esta parte. Entonces L2, teta 2 cuadrado, prima, y coseno cuadrado de teta 2. Listo. Esa sería la primera parte, como la parte inicial, sin añadir el y. Acá no iría el paréntesis. A esto sería sumarle y' cuadrado. Como el resto del espacio no me queda acá, voy a colocar y' cuadrado para hacerlo en otra hoja. Listo. Entonces procediendo en otra hoja. Esto lo voy a dejar como 3 puntos. Entonces voy a dejar los 3 puntos acá para indicar que tenemos parte del proceso. Y... no, mejor. De pronto queda más fácil esto. Entonces vamos a copiar esto. L1 cuadrado, teta 1' cuadrado, coseno de teta 1 cuadrado, más 2 L1, L2, L1', teta 2', teta y coseno de teta 1, coseno de teta 2, ¿cierto? Y esto también se le suma L2 cuadrado, que en la gráfica anterior se me había olvidado colocar el cuadrado, teta 2' cuadrado, coseno cuadrado de teta 2. Listo. Con esto, ahora nos tocaría anotar la derivada en y cuadrada. Entonces acá sería primero ese término acá al cuadrado. Entonces L1 cuadrado, teta 1 prima cuadrado, seno de teta 1 cuadrado. Listo. Entonces L1 cuadrado, teta 1 prima cuadrado, seno de teta cuadrado, teta 1. Listo. Y acá el prima. Listo. Con esto sería de nuevo más 2 y el producto entre estos dos términos. O sea, de nuevo podemos hacer L1, L2, teta 1', teta 2', y el producto entre estos dos senos. Entonces podemos L1, teta 1', teta 2', seno de teta 1, seno de teta 2. Listo. Acá me falta el L2. Listo. Entonces ya tenemos esta lista de términos. Y nos faltaría esta parte al cuadrado, que sería L2 cuadrado, teta 2' cuadrado, seno de teta 2 cuadrado. Entonces sería L2 cuadrado, teta' cuadrado y seno cuadrado de teta 2. Listo. Con esto ya podemos empezar a simplificar la expresión. ¿Qué ocurre? Notarán que en esta expresión hay hartos términos repetidos que nos van a permitir después simplificar toda la expresión. Digamos L1 teta 1 acá y acá. ¿Qué podemos hacer? Factor común. Entonces voy a anotar acá qué ocurre si hacemos factor común. Si hacemos factor común acá, nos da L1 cuadrado, teta 1 cuadrado, y nos va a dar coseno cuadrado de teta 1 más seno cuadrado de teta 1. Y como ya habíamos visto antes, acá lo siento la derivada, como ya habíamos visto esto de acá es igual a 1. Entonces 1. Entonces como eso es 1, la primera parte de nuestra segunda energía potencial, o cinética, perdón,
sería 1/2 de masa 2 por, pues acá iría L1 cuadrado, teta prima cuadrado de 1 y 1 por esto. Algo parecido, si no idéntico, ocurre acá. Ven que tenemos acá de nuevo los términos repetidos y si hacemos este mismo proceso, tendríamos que sería coseno cuadrado de teta 2 más seno de teta 2 cuadrada. ¿Qué ocurre? Esto sigue siendo, pues, 1 porque es por la pitagórica. Entonces, como por la pitagórica esto me da 1, pues solo me quedaría esto. Entonces, esto ya lo podemos anotar acá. Nos daría L2, teta 2, prima, cuadrado, cuadrado. ¿Cierto? Entonces, con esto, ¿qué nos faltaría? Simplificar este término en medio. ¿Qué podemos hacer para simplificar este término en medio? Se repite, veamos que si podemos hacer factor común. ¿Se repite el 2? Sí, el 2 acá también. L1, L2, L1, L2, sí. Teta 1', teta 2', se repiten en ambos. Y hasta acá ya se paran de repetir. Entonces podemos hacer un factor común más 2L1, L2, teta 1', teta 2'. Y acá encontraríamos lo que es coseno teta 1, coseno teta 2, más seno de teta 1 más, por seno de teta 2. ¿Cierto? Y acá cerraríamos paréntesis. Listo. ¿Qué ocurre? Esta ecuación es muy parecida a otra y es una identidad trigonométrica que sería la identidad de suma de ángulos en el coseno. Entonces si tenemos coseno de alfa menos beta, coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Da igual cuál sea alfa, cuál sea beta, nos va a dar el mismo resultado porque coseno es una función par. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podríamos decir alfa es teta 1 y beta es teta 2. Sí, ¿cierto? Están como en la misma expresión. Como están en la misma expresión, podemos simplificar esta expresión de acá, todo esto, a que sea coseno de teta 1 menos teta 2. Y con esto ya estaría terminada la simplificación de esto. Listo. Voy a anotar por esto una última vez y voy a anotar después toda la cinética. M2, L1 cuadrado, teta 1. Entonces acá, como ya habíamos visto, factor común en esta sección. Y acá pues estaría lo que ya habíamos dicho. Coseno de teta 1 menos teta 2. Listo. Esa sería nuestra segunda parte de la expresión de la energía cinética. Entonces, si volvemos acá al papel en el que teníamos anotado la energía potencial, podemos anotar la cinética. Entonces, primero vamos a anotar la primera parte de la cinética, que sabemos que es 1/2 de masa 1. Entonces, primero 1/2 de masa 1 por L1 cuadrado por teta prima cuadrado de 1, ¿cierto? Esta sería lo que hice acá. Esto no cuenta porque es 1. Se cancela. Y a esta expresión de acá le vamos a sumar lo que acabamos de obtener, nuestro resultado que acabamos de tener, que sería más 1/2 de masa 2 por L1 cuadrado, teta prima 1 cuadrado, más L2 cuadrado, teta 2 prima cuadrado, más 2L1 L2, 2L1 L2, teta prima 1, teta prima 2 y coseno de teta 1 menos teta 2. Y listo. Acá tendríamos ya la expresión que necesitábamos. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca reemplazar esto en el lagrangiano. Como recordamos, Lagrange, es igual a energía cinética, esta, menos la potencial. Entonces, voy a hacer un corte y voy a escribir todo esto. Escribo esto
Pues esta sería la primera parte, la cinética. Pero antes de continuar con esto, voy a hacer una aclaración acá porque de pronto alguien se puede perder con la energía potencial. Entonces, debido a que la energía potencial acá está negativa, podemos cambiar todos los símbolos. O sea, este menos L1mg, esto lo cambio y me va a dar un más L1m1g coseno de teta 1. ¿Cierto? Este negativo podría hacer que ese sea menos, pero este menos también es multiplicar por menos 1. Y por distributiva, puedo multiplicar ese menos 1 acá y acá, convirtiendo solo en más. Entonces, más m2g, y acá sería multiplicar L1 coseno teta 1. No es negativo porque, como ya dije, este negativo acá, cambia los símbolos de acá adentro por la distributiva. Porque es como si añadiéramos acá un menos 1. Ese menos 1 multiplicaría esto y dejaría que el negativo no esté acá, sino ahí. Y eso le sumamos L2 coseno de teta 2. Listo. Entonces, ese sería el lagrangiano ya escrito. Ya, sí, acá formal. Entonces, vamos a recordar antes la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange, puede que la hayan visto en otra forma, pero nos dice la derivada parcial de el lagrangiano con respecto a una coordenada genérica Q nos va a dar menos la derivada con el tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada de la misma coordenada Q nos va a dar 0, ¿cierto? Listo. Entonces, en esto, en la ecuación de Euler-Lagrange, nos toca aclarar una cosa, y es que este término se le conoce como el momento específico y este como la fuerza, ¿cierto? Entonces, para aplicar esto, el problema de acá es que tenemos dos grados de libertad, dos variables que cambian con respecto al tiempo de forma independiente, que, digamos, al contrario de que yo esté moviendo este lápiz de manera estable, el sistema lo controla, como si yo lo dejara, sí, actuar como un péndulo. Esas dos variables son teta 1 y teta 2. Esas dos son nuestros grados de libertad. ¿Qué ocurre? Esto ocurre para cada grado de libertad. Entonces nos va a tocar hacer esta ecuación de Euler-Lagrange para teta 1 y después lo mismo, pero para teta 2. ¿Qué ocurre? Esto nos va a dar un par de ecuaciones diferenciales que después se pueden solucionar manualmente o se pueden solucionar de una forma digital. Acá solo vamos a llegar a las ecuaciones. Primero vamos a empezar con lo que sería esto en teta 1. Entonces vamos acá a dibujar la línea y vamos a decir para teta 1. Para teta 1, o sea, para el primer set, o como la primera ecuación diferencial que vamos a llegar, primero vamos a sacar esta parte. Entonces la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta 1. ¿Listo? Entonces, una aclaración es que todo lo que no sea teta 1, lo vamos a tratar como constante. Ya sea teta 1 prima, teta 2 prima, no. Solo todo lo que sea teta 1 es lo que vamos a usar. Porque es la variable es esta variable sobre la que estamos derivando. Entonces vamos a ver. Esto acá no contiene teta 1, cero. ¿Qué términos de acá adentro contienen teta 1? Solo este, ¿cierto? Entonces, este va a ser el único que no vamos a tratar con constante. Pero estos dos, cero, ¿cierto? Entonces, como estos dos son cero, no nos importan. Y estos dos términos de acá abajo, sí contienen teta 1. Entonces, no los podemos tratar como constantes. Listo. Entonces, este sí vamos a poder derivar sobre él. Listo. Entonces, como esto es... Vamos primero a hacer distributiva acá. Todo esto acá, como podemos darnos cuenta por el paréntesis, está siendo multiplicado por un medio de M2. Listo. Este un medio cancelaría el 2, ¿cierto? Entonces, como cancela el 2, nos quedaría M2, el un medio y este se cancelan, y nos daría masa 2 por L1, L2, L1, que son constantes, se mantienen igual, por teta 1', teta 2', esas son constantes, como ya había dicho antes, entonces no tenemos que derivar o hacer otras reglas.
Entonces tenemos esto. Y después tenemos que derivar esto, este coseno. La derivada de coseno es menos seno. Y nos toca hacer acá regla de la cadena. Entonces, la derivada de coseno entonces sería menos acá seno de teta 1 menos teta 2. Y pues como acá adentro está una función de teta 1, nos tocaría regla de la cadena. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la deriva de esto de acá? Pues la deriva de teta 1 es 1, menos 0, porque esto es 0. Entonces nos tocaría multiplicar acá por 1, porque sí, porque esto, la deriva de esto es 1 y regla la cadena por 1. Lo que nos daría el mismo resultado que ya tenemos acá. Entonces, esa sería la primera parte. Después nos toca añadir esta parte. De esta parte tenemos que L1M1G, si eso es constante, y el coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces sería menos, ya previniendo el negativo, entonces L1, M1, G y seno de teta 1. ¿Cierto? Y ahora nos toca hacer este mismo proceso, pero para esta parte. Para esta parte sería más M2, G y L1 coseno de teta 1 más esto, ¿cierto? Derivando esto, nos damos cuenta, esto, como esta parte de la expresión, no contiene teta 1, es constante. ¿Qué significa? Solo tenemos que derivar esto, L1 coseno de teta 1. Derivando esto, solo sabemos que es menos seno. Entonces podemos eliminar este paréntesis y sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Y como es menos seno, pues podemos ya evitar este negativo. Podemos eliminar el negativo porque el seno nos va a dar el negativo. Entonces nos va a dar acá un negativo. Menos M2G, L1 porque es constante, y este coseno se va a convertir en menos seno. O solo seno porque ya colocamos un negativo. Entonces, seno de teta 1. Listo. Entonces acá ya tendríamos lo que se podría llegar a llamar como la fuerza específica. Entonces, esa sería la primera parte de la solución para esto. Listo. Ahora voy a cambiar a otra hoja para poder hacer lo que sería el momento. Decidí copiar acá de nuevo el Lagrangiano para no confundirnos. Entonces, ahora ya encontramos la derivada del Lagrangiano con respecto a teta 1. Listo. Entonces ahora tenemos que encontrar la otra parte de la ecuación de Lagrange, que es la derivada del Lagrangiano con respecto a teta 1 prima. Listo. ¿Qué significa? Todo lo que no sea este símbolo, o sea, teta 1 prima, constante. O sea, esta expresión de acá no es constante, no la podemos tratar como constante. Esta acá tampoco. Esta de acá sí, o sea, podemos tratar esta como constante, esta no. Y estas dos sí. Listo. Entonces primero vamos a hacer esta parte. Teta 1, la derivada de esto es 2 teta 1 prima. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos derivando solo x, como si estamos derivando x cuadrado. Nos va a dar 2x, ¿cierto? Por ley de exponentes. Y como estamos tratando ahora teta prima 1, como si fuera x, como si fuera cualquier constante para derivar, como si fuera cualquier variable de derivación, solo tenemos que hacer esto. Entonces, bajamos acá el 2 y este 2 se cancela con un medio. Entonces solo nos va a terminar dando m1, L1 cuadrado, por teta 1 prima. Porque el 2, sí, se baja. Listo. Se lo tenemos que sumar esta expresión. Imaginen que quito el paréntesis. Nos quedaría un medio m2, L1 cuadrado, teta 1 prima cuadrado. Pasaría lo mismo, ¿cierto? Porque este exponente se baja, como ocurre esto mismo. Y cuando se baja, pues se cancela el 1 medio. Entonces tendríamos m2, el 1 medio quedó cancelado, como ya había dicho antes, L1 cuadrado, teta 1 prima, ¿cierto? El exponente eliminó esto al derivar. Listo. Esta parte de acá es constante porque, como ya dije antes, teta 2 no es, sí, no está relacionado a esto cuando estamos haciendo la derivada. Ahora, este término acá. Ese término uno pensaría que puede derivar normal, pero no. ¿Por qué? Porque después acá puede ocurrir
una regla de producto, pero por ahora sí se puede derivar normal. Entonces, derivando esto, nos daría 2 antes. Bueno, derivando esto, sabemos que el 1 medio cortaría este 2. Entonces nos daría M2 por, pues, L1, L2. Entonces, M2, L1, L2. Este teta 1 lo podemos, pues, derivar. Y como derivamos esta teta 1', nos va a dar 1. Como nos va a dar 1, porque pues ya sabemos que esto es como derivar x, cualquier variable, esto se nos va a ir. Nos va a dar teta 2' y coseno de teta 1 menos teta 2. Listo. Entonces, eso sería lo que llamaríamos como el momento. Entonces, ahora tenemos que derivar el momento específico, el momento. Entonces, derivamos el momento con respecto al tiempo. Listo. Acá es donde entra en juego lo que de hecho es que uno pensaría que puede derivar normal, pero no. ¿Por qué? Porque cuando derivamos con el tiempo el momento específico, entonces tenemos acá la derivada de esto, tenemos que derivar todo esto con respecto al tiempo. Recordemos que teta 1, teta 2, teta 1', teta 2' son todas funciones del tiempo. Entonces, derivando esto, primero, estos dos de acá, m1, l1, son constantes. m1, l1 cuadrado. ¿Qué ocurre cuando la primera deriva de teta 1 la derivamos de nuevo con respecto al tiempo? Pues nos da la segunda derivada. Entonces nos da este resultado. Listo. Entonces, pues ocurriría algo similar o igual en este paso porque estos dos son constantes y teta 1 se convierte en la segunda derivada. La segunda derivada de teta. Listo. Y acá nos toca hacer regla del producto. Entonces, estos tres términos los podemos aislar porque son constantes. Y acá estaría la regla del producto como estos. Si recordamos bien, la regla del producto nos dice que es, voy acá a hacerla, f, la derivada de f por g es igual a f' por g más f por g', ¿cierto? Entonces acá lo que se hace es, tenemos teta 2, pues la derivada de teta 2 es de teta' 2, es doble, es la segunda derivada de esto, por pues coseno de teta 1 menos teta 2. Listo. Y esto se lo sumamos a la derivada de esto. La derivada de pues coseno de teta 1, teta 2 nos va a dar menos seno, coseno de esto, y nos toca multiplicar por la derivada de esto. Entonces, sería, primero anotemos esto. Entonces sería teta 2', solo la primera derivada, por pues la derivada de esto, que sería menos seno de teta 1 menos teta 2, y esto por pues la derivada de esto, que la derivada de esto sería pues teta 1', o sea, la primera derivada de esto, menos teta 2', porque estamos derivando con respecto al tiempo y nos daría la primera derivada en el tiempo. Entonces, esto sería. Con esto, ¿qué nos tocaría hacer? Pues podemos dejarlo así y ya reemplazar en la ecuación de Euler-Lagrange, o podemos simplificar esto. Voy acá a preferir simplificar esto. Todo esto se va a mantener igual, pero igual vamos a copiar lo que sería, pues, esta parte m1, l1 cuadrado, teta 2' de 1, más m2, l1 cuadrado de teta' 2 de 1. Listo. Esto. Más, podemos acá, pues, ya quitar el paréntesis, aunque yo preferiría dejarlo así, para cortar la notación. Entonces sería teta coseno
¿Listo? Más, y acá ya podemos aplicar la distributiva. ¿Cómo ocurriría la distributiva? Entonces sería acá, pues teta 1 por esto. Entonces nos quedaría todavía un menos. Y esto, al hacer el menos teta 2 por esto, sí nos quedaría positivo. Voy a hacer esto positivo porque ya coloqué el más. Entonces nos quedaría, pues, teta 2 cuadrado prima por esto, ¿cierto? Multiplicando esto por esto de acá. Y el negativo hace que se vuelva positivo esto. Seno de teta 1 menos teta 2. ¿Cierto? Esto es correcto por eso que acabamos de hacer. Y ahora sería restar, porque esto se mantiene negativo cuando multiplicamos por teta 1. Multiplicar por teta 1 nos daría teta 1 prima, teta 2 prima, y seno de esto. Seno de teta 1 menos teta 2. Listo. Colocamos acá el paréntesis. Y esto sería la derivada del momento específico, o P', o sea, P esto. Y ahora si reemplazamos esto en la ecuación de Euler-Lagrange, entonces nos tocaría en la ecuación de Euler-Lagrange, sería esto menos esta expresión de acá, y esto nos va a dar 0. Y eso nos daría por fin la primera ecuación diferencial. Entonces voy a sacar acá otra hoja para poder expresarlo. Entonces vamos a colocarla así. Entonces, primero vamos a copiar este término, esta derivada. Listo. Entonces sería menos m2 L1 L2 teta 1 prima teta 2 prima, ¿cierto? Cuadra con lo que hicimos acá antes. Y seno de teta 1 menos teta 2. Correcto. Y esto se lo vamos a restar a, pues, el otro término que ya habíamos obtenido anteriormente. Y ya acá habríamos copiado esto, que sería lo que se llamaría fuerza. Listo. Y esto le vamos a restar la expresión que tuvimos anteriormente. Como hemos hecho antes, la expresión que acabamos de tener es esta de acá. Entonces vamos a copiar con el símbolo menos. Entonces significa vamos a invertir todos los símbolos que encontramos. Entonces este de acá se convierte en negativo. Entonces menos m1 L1 cuadrado teta 2' de 1. Menos, porque acá dice más, pero por el negativo tenemos que cambiar el símbolo. Entonces menos m2 L1 cuadrado teta, la segunda derivada de teta 1. Acá es otro más que convertimos en menos m2 L1 L2. Y acá hay un factor común. Voy a dejar este menos y todo lo que queda dentro del factor común se mantiene igual. Listo, entonces tendremos teta prima 2, la segunda derivada de teta 2, coseno de teta 1 menos teta 2, más teta prima cuadrada de 2 y seno de teta 1 menos teta 2. Eso sería como esta parte de la ecuación. Y a esto se le resta lo que sería teta 1', teta 2', seno de esa misma expresión, teta 1 menos teta 2. Listo, entonces acá dejamos ya la ecuación, la primera ecuación diferencial. Esa sería la primera ecuación diferencial y ahora nos toca hacer el mismo proceso, pero para teta 2. Vamos a repetir lo mismo, que sería volviendo a hacer todo este proceso de la deriva parcial con respecto a teta 2, pero podemos notar algo, y es que en cada expresión hay términos similares, sino casi iguales, y podríamos aplicar parte de lo de acá a esto, pero
para poder ser más didáctico, vamos a hacer todo. Listo. Entonces, acá teníamos el lagrangiano. Entonces, primero, para la derivada con base a teta 2, vamos a eliminar todos los términos, o sea, la derivada de todos los términos que no tengan teta 2. ¿Este contiene teta 2? No, lo podemos eliminar. Este acá no. Este tampoco, porque necesitamos solo teta 2. Este sí, este no y este sí. Entonces, podemos ver primero, vamos a sacar la derivada de esto. Entonces, primero vamos a aplicar de una distributiva y nos va a dar, es un medio y este 2, como habíamos hecho antes, se cancelan, ¿cierto? Sí. Entonces solo nos quedaría más a 2. Entonces nos daría más a 2. Vamos acá por L1 y L2 porque son constantes y propiedad de constantes, L1, L2, ¿correcto? Estos dos también son constantes, los tratamos como constantes cuando derivamos parcialmente con esto. Prima. Listo. Y esto, el coseno de esto, sabemos que la derivada de esto es menos seno. Entonces podemos acá colocar el negativo y colocar acá el seno de teta 1 menos teta 2. ¿Y qué ocurre? Como habíamos visto antes, nos tocaría hacer regla, pues la regla de la cadena. Y nos tocaría multiplicar por la derivada de esto. La derivada de esto es menos 1. ¿Por qué? Derivada de teta 1, 0. Menos, y la derivada de esto es 0. Es menos 1. O sea, sería 0 menos 1, que es menos 1. ¿Por qué le era eso? Entonces, esto lo que haría sería cancelar el símbolo. Entonces, quedaríamos así. Viendo la otra parte de la ecuación que nos faltaría por derivar, esta acá sería solo derivar coseno de teta 2, que es menos seno de teta 2. Entonces, acá sería, aplicamos acá distributiva, menos m2g L2 seno de teta 2. Listo. Entonces con esto tendríamos la primera parte que sería la fuerza de esta parte de la ecuación. Ahora nos tocaría hacer lo mismo, pero para la derivada, para la en base al teta 2 punto. Entonces esto, sacamos de nuevo acá la lagrangiano. Podemos ver acá qué términos necesitamos. Este sí tiene el teta 2, entonces este sí lo podemos, este sí nos toca, este acá también, y los demás no, solo tenemos que derivar estos dos puntos. Entonces acá sabemos que aplicamos distributive como ya hemos hecho antes, 2 se cancela y nos va a terminar dando m2, o sea, más a 2, por L2 cuadrado por teta 2 prima. Esto porque, como ya había hecho antes, como esto es un polinomio, el 2, como es el grado, cuando derivas, baja. Entonces, este número baja y se resta 1 y queda esa expresión. Y ahora para esta, pues el teta 2 se cancela, porque es como si estuviéramos derivando x, como solo la derivada de x, pues nos va a dar 1. Y este 1, como está multiplicando, nos va a dar lo mismo. Entonces nos va a dar más, este 2 y un medio se cancelan, entonces nos va a dar más m2, que estamos multiplicando por la masa, L1, L2, teta 1, prima, y coseno de la resta de los tetas. Listo. Y ahora nos tocaría derivar esto con respecto al tiempo, que es, justo ahora estaríamos intentando encontrar ddt, dl, d. Listo. Entonces, como queremos encontrar esta expresión, solo sería derivar esto con respecto al tiempo. Entonces, esto se mantiene porque es constante. Esto se obtiene en la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces sería con 2 puntos. Y a esto se le suma. Acá nos toca acordar que de nuevo nos va a tocar usar, pues, regla del producto. Entonces, esto, digamos que este es f y este es c. Primero derivamos este. Entonces, cofactor común. Entonces, teta 1, prima, prima, y coseno de esto. Listo.
Y a esto le vamos a sumar, pues, la derivada de esto por esto. La derivada de coseno de esto, de coseno de teta 1 menos teta 2, es simplemente menos seno. Entonces vamos a sacar un menos teta 1 y seno de teta 1 menos teta 2. Y como acá nos toca hacer regla de la cadena porque estos son funciones del tiempo, sería este término nos tocaría multiplicarlo por teta 1 prima menos teta 2 prima. Juntamos estos, simplificamos y después nos va a dar la siguiente expresión. Entonces, para simplificar esto, sería análogo a lo que ya habíamos hecho acá. Entonces voy a escribir acá la simplificación y después sería copiar todo esto junto. Entonces, sería teta 1 prima coseno, con el paréntesis ahí, pero menos, pues acá sería lo que multiplica teta 1, entonces teta 1 prima cuadrado, seno de teta 1 menos 2, menos teta 2. Y sería más, y pues teta 1 prima, teta 2 prima, seno de teta 1 menos teta 2. Listo. Entonces ahora voy a copiar toda esta expresión de nuevo para todas esas expresiones juntas, que sería esta expresión menos esta de acá. Y esto nos daría la segunda ecuación. Entonces ya acá con toda la ecuación copiada, la segunda ecuación sería igual a 0. Y pues podríamos dejar así las ecuaciones, pero pues en ambas se puede simplificar más. En la 1 y en la 2 podemos hacer más álgebra para llegar a una expresión más simplificada. Entonces, primero, para la primera, vamos a coger otra hoja, vamos a voltearla para que sea más fácil. No, creo que no se puede. Bueno, desde acá vamos a hacer el otro. Acá en la primera tenemos algunos términos que se terminarían cancelando entre ellos. Primero, la cosa más básica que podemos hacer es un factor común entre estos dos. Porque podemos decir m1 más m2, que tenemos acá el factor común de esto. Listo. Adicionalmente, también podemos simplificar otras expresiones como m2, l1, l2 por esto, por teta 1. Esto es lo mismo que esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque pues teta 1 prima, teta 2 prima, esto termina siendo la misma expresión por m2. ¿Qué ocurre? Esta de acá la podemos cancelar porque sabemos que los símbolos son opuestos porque multiplicamos por esto. Entonces sabemos que esta expresión se elimina. Entonces estas dos las podemos tachar porque ya sabemos que se van a cancelar. ¿Listo? Adicionalmente, también tenemos otra ecuación. Además del factor común de acá, como estoy diciendo, adicionalmente podemos cambiar el símbolo de todo porque como está siendo igual a 0, podemos cambiar el símbolo de todo multiplicando por menos 1. Primero voy a aplicar este cambio que me termine dando L1, M1, G, seno de teta 1 menos M2, G1, L1, seno de teta 1. Este cambio que había mencionado, que es hacer el factor común, lo que se puede hacer acá es menos, acá notamos que hay un factor común de L1, teta 1, pues lo que podemos hacer es L1 cuadrado, teta 1, la segunda derivada de esto, y M1 más M2. Listo. Y con esto solo nos quedaría expresar esta parte acá, que sería menos M2 L1 L2, teta cuadrado 2, coseno teta 1 menos teta 2, más, no, de nuevo menos, lo siento, menos M2 L1 L2, teta 2 cuadrado,
seno teta 1 menos teta 2. Listo. Finalmente solo recordar, esto se cancela porque esto es terminando en símbolo positivo, eso es negativo, se cancela. Listo. Con esto podemos cancelar otras cosas, como digamos, acá se puede hacer otro factor común, porque todos los términos excepto las masas se repiten. Entonces, y adicionalmente voy a multiplicar todo por menos 1. Entonces todos los símbolos van a cambiar. Entonces esto lo hago y me va a dar m1 más m2 es decir, por L1 G seno de teta 1. Todo esto queda simplificado y por el hecho de que acá se repiten todos los términos excepto estos dos. Listo. Además de ese, nos tocaría cambiar el símbolo de este, porque como ya dije, multipliqué todo por menos 1. Entonces, listo. Posteriormente, estos dos términos también los podemos simplificar porque todos los términos excepto seno y coseno se repiten. Entonces, cambiamos acá los símbolos, estos se convertirían en más y nos quedaría un más y acá abajo nos quedaría M2, L1, L2. No, ese otro término tampoco se repite. El de la derivada de esto no se repite. Como este término no se repite, pues solo quedaría. Acá se podría simplificar a teta 2. Y más teta prima, esto 2, seno. Aunque este paso sigue siendo más opcional que nada porque no simplifica tanto la expresión como estos dos pasos que simplificaron toda la expresión. Y esto lo igualamos a 0. Y esa sería nuestra primera ecuación ya hecha. Y continuando el proceso, pero para nuestra segunda ecuación tendremos que hacer algunos pasos bastante similares. Listo. Primero sería notar que esta expresión, este no es otro punto, pero ya. Sería notar que esta expresión es bastante parecida o es igual a otra que se generaría acá abajo. Entonces, esta expresión se puede cancelar con como este término acá. Pues ese término cuando lo multiplicas por M2, L1, L2 es este mismo, pero negativo. Entonces podemos de una decir este y este se cancelan. Segundo, acá nos quedaría menos. Ya. Finalmente acá me toca corregir acá el 2, pero notamos que acá hay términos bastante similares que podríamos agrupar. Pero el que más se puede agrupar serían estos dos términos, que serían los que serían separados por esto. Pero bueno, primero reescribamos de nuevo la ecuación. Voy a hacer de nuevo la misma estrategia de multiplicar todo menos 1 para eliminar la cantidad de tantos negativos para que quede más como fácil de leer. Primero voy a colocar este término. Eso es opcional, pero prefiero que quede así como el de mayor grado acá, que este es el que tiene un mayor grado. Después de esto podemos sumar M2, M2, L1, L2 por teta 1. Este término que sería el que tiene también mayor grado, coseno de teta 1 menos teta 2. Listo. Después podemos sumar, podemos restar, podemos sumar o restar ese término que con el menos acá se vuelve a volver negativo cuando multiplican por menos 1. Entonces, seno de teta 1 menos teta 2. Y a esto, acá el paréntesis, solo quedaría sumarle este último término que sería M2, GL2, seno de teta 2. Y esto es igual a 0. Con esto quedaría ya terminado todo lo que se necesitaba para llegar a las dos ecuaciones.
Con esas dos ecuaciones puedes describir todo el movimiento que ocurre en un doble péndulo, que es uno de los mejores ejemplos de el caos de que un cambio pequeño cambia todo. Después, posteriormente se pueden resolver esas ecuaciones, aunque advierto que sí son más complicadas de las que sería la del péndulo normal. Entonces acá quedarían nuestras dos ecuaciones, el par. Ese sería para teta 2 y esta para teta 1.